Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y precisamente en estos momentos nos conectamos a este hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la doctora. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por compartir un tema más con nosotros a través de los micrófonos de Radio Claret América. Y bien, pues sin más preámbulos, vamos a entregarle los temas del cual usted va a aterrizar para nuestro público el día de hoy, que son dos. El primer tema es inmunodeficiencias, ¿cuándo pensar en ellas? El segundo tema, factores epigenéticos que influyen en las inmunodeficiencias. Así es de que vamos a empezar con el primer tema, doctora. Inmunodeficiencias, ¿cuándo pensar en ellas, doctora? Platíquenos, por favor. Bueno, primero las inmunodeficiencias es un problema del sistema inmunológico y puede ser catalogado en inmunodeficiencias primarias o en inmunodeficiencias secundarias. Y las inmunodeficiencias primarias son aquellas que son por causas genéticas, es decir, ya se nace con esta alteración genética que te predispone a ya sean infecciones frecuentes, a problemas de autoinflamación o problemas de autoinmunidad. Entonces es muy importante ubicar estos tres rubros, porque generalmente cuando uno habla de inmunodeficiencias primarias, lo que la mayoría de las personas piensan pues es, por ejemplo, en el niño de la burbuja, que no podía vivir fuera de la burbuja por las infecciones que podían llegar a causar su muerte. Sin embargo, no todos los pacientes se van a presentar por infecciones, sino que se pueden presentar por problemas de autoinflamación, pero que no hay una causa para que esté ocurriendo estos problemas de inflamación. Puede ser inflamación a nivel del ojo, a nivel de las articulaciones, etcétera. Y o problemas de autoinmunidad. Y esto es muy importante considerarlo. Por ejemplo, enfermedades como lupus eritematoso sistémico, como enfermedad celíaca, incluso problemas de tiroides pueden ser problemas autoinmunes, en donde el organismo genera anticuerpos que atacan cierto órgano o tejido y esto genera muchas complicaciones, como puede ser también una artritis psoriásica, una artritis reumatoide. Entonces es muy importante ubicar estos tres conceptos. Ahora, cuando hablamos de infecciones frecuentes, no tiene que ser necesariamente un niño o una niña que constantemente esté siendo hospitalizado. Puede ser un niño o una niña o un paciente que constantemente tiene infecciones, pero puede ser un nivel leve a moderado. Y entonces solo sabe que se enferma más frecuente que los demás, pero no le da importancia. Entonces es muy importante ubicar estos puntos. Dentro de la clasificación de las inmunodeficiencias primarias, se puede hablar de inmunodeficiencia combinada, de defectos en la producción de anticuerpos. Por ejemplo, en algunas de estas condiciones, a veces ni siquiera se forman las anginas, que serían las anginas, las amígdalas, y pues nadie sabe, porque a la hora de revisar al paciente a veces no se presta atención en esto, y simplemente tiene constantemente las infecciones. También se pueden afectar a nivel de una desregulación del sistema inmunológico, defectos en la fagocitosis, defectos en la inmunidad innata y defectos en el complemento. Igual todas estas palabras pues suenan bastante extrañas, pero para alguien que ya ha sido diagnosticado con estos problemas, puede identificar
cuando se le habla de defectos en la producción de anticuerpos, etcétera. Sin embargo, si aún no se ha diagnosticado al paciente, pues el paciente o la mamá o el papá puede identificar que se pueda tratar de uno de estos problemas por los síntomas que ya mencionamos, que son infecciones frecuentes, autoinflamación o autoinmunidad. También es muy relevante mencionar que no necesariamente va a aparecer en la infancia el problema. Los casos más severos, pues obviamente se van a ver desde muy pequeños, pero en el caso de la autoinmunidad puede ocurrir generalmente en etapas adultas y realmente un lupus eritematoso sistémico y otras condiciones pues son severas, aunque en la infancia haya empezado aparentemente normal la persona. Es importante identificar que hay más de 384 genes que al ocurrir un cambio en uno de estos genes nos puede llevar a alguna condición que se presente a una inmunodeficiencia primaria. Pero muchas de estas condiciones no solo cursan con el problema de la inmunodeficiencia, sino que pueden tener otros datos. Entonces, por eso es importante también mencionar qué datos o cómo podemos ir sospechando esto. Bueno, también es importante mencionar algunos de los nombres de estas condiciones, como sería la ataxia telangiectasia o un síndrome que se llama de George, otro que se llama Kabuki, otro que se llama agamaglobulinemia o enfermedad granulomatosa crónica. Pero como ya mencionamos, son muchos los genes que pueden estar afectados y por lo tanto pues los nombres de las condiciones pues van a ser muchos. En general son más de 384 condiciones que pueden presentarse así. Es importante, antes de cualquier estudio molecular, acudir al médico genetista. Generalmente estos pacientes primero van a ir al inmunólogo o al médico reumatólogo. Hay que recordar que el trabajo es en equipo y que es muy importante que sean valorados tanto por el inmunólogo y el reumatólogo como por el genetista. Y también es importante saber que existen una cantidad muy amplia de estudios moleculares para poder llegar al diagnóstico, y no solo estudios moleculares, sino otro tipo de estudios que se llaman paraclínicos. Es decir, a partir de la evaluación clínica de los diversos especialistas, se determina qué estudio le puede, uno, ayudar a definir el diagnóstico. En el caso de un problema autoinmune, por ejemplo, el solicitar los anticuerpos es un punto fundamental, y a partir de esto también qué estudios les son útiles, aparte de definir la causa, saber el mejor tratamiento y también qué otras cosas tenemos que revisar en estos pacientes. Por ejemplo, en el síndrome que mencionábamos ahorita de Kabuki, pues hay que saber que puede haber cardiopatía, que pueden haber alteraciones renales, que pueden haber otro tipo de complicaciones que, de no hacerse la valoración completa, quedaría desprotegido el paciente, porque pues no se pensaría en estas complicaciones hasta que aparezca alguna, y entonces ya el tratamiento ya no sería preventivo, sino ya sería más sintomático, y a veces cuando es muy tardío pues hay complicaciones que se podían haber evitado y que no se evitaron por ignorar esto. Entonces es muy importante por eso saber que la valoración médica es multidisciplinaria y que aportan mucho cada uno de los especialistas para prevenir complicaciones y mantener la salud del individuo. Entonces,
Es importante mencionar brevemente cómo podemos identificar o cómo sospechar cuando una enfermedad puede ser genética. Bueno, hay ciertos parámetros que vamos a mencionar. Esto es muy amplio, entonces, de todas maneras, siempre queda algunos datos sin mencionarse. Pero bueno, enfermedades comunes a edades más jóvenes en la población en general. Es decir, alguien joven que inicia con artritis reumatoide, pues hay que empezar a sospechar esto. Si se ha tenido más de una enfermedad, se considere mayor en el sentido de la afección que produce en la vida del paciente. Por ejemplo, sería hipotiroidismo, si se ha tenido hernias umbilicales, inguinales, diafragmáticas, si se ha tenido cáncer, si hay pérdida de la audición, si hay aneurismas, si hay antecedentes de epilepsia, si hay problemas de aprendizaje o si hay enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, o si se ha tenido alguna cirugía mayor aparte de la enfermedad que se está sospechando que es genética. Por ejemplo, como una cirugía al corazón, una extracción del útero, que sería histerectomía, o una cirugía para retirar la próstata, o dos o más familiares del mismo lado de la familia con el mismo problema de salud. Es decir, bueno, a lo mejor ellos presentan infecciones frecuentes, pero el otro no tiene diagnóstico de infecciones frecuentes, pero tiene diagnóstico de asma, tiene diagnóstico de rinitis alérgica. También, por ejemplo, afección bilateral en órganos pares, por ejemplo, en riñones, en pulmones, en mamas, o si se ha tenido algún cáncer primario, o en dos ocasiones, en diferentes, ya sea en el mismo órgano o en diferentes órganos. Por ejemplo, una persona que presentó cáncer de mama y después le vuelve a pasar otro cáncer después de que ya estaba libre de o le sale cáncer en la otra mama, o presenta cáncer de ovario, o enfermedades con una presentación inusual, como cáncer de mama en varones, cáncer de pulmón en personas que no son fumadoras. También es importante el antecedente de muertes repentinas en personas que se consideraban sanas en la familia. Y esto podemos hablar desde las muertes de cuna o personas que haciendo algún tipo de deporte tienen algún problema de muerte que les lleva a la muerte súbita. Problemas médicos en familias consanguíneas, es decir, problemas médicos en familias donde suelen casarse entre familiares que sean primos lejanos, pero aún así que son familiares. Entonces, estas son algunas pautas para sospechar que una condición puede ser genética. Y hay que recordar que el determinar la causa y si el origen es genético, nos puede ser muy benéfico para el tratamiento adecuado y para mejorar el tiempo de vida de las personas, prolongarlos en caso de que haya riesgo de que se acorte el tiempo de vida, y para la calidad de vida de la persona y de la familia. Pues interesante lo que nos entrega el día de hoy, doctora. ¿Y qué le parece si entregamos el segundo tema a nuestros radioescuchas, y que es precisamente factores epigenéticos que influyen en la inmunodeficiencia, doctora, por favor? Sí, bueno, aquí en los factores epigenéticos hay que recordar que la epigenética se trata de cómo el ambiente, por procesos muy bien definidos a nivel biológico, puede regular la expresión de los genes, es decir, prender y apagar genes. Este tema realmente es como muy corto porque ya hemos tratado en otros programas ciertos puntos, pero lo que me gustaría mucho resaltar es que diferentes causas pueden llevarnos a ciertas deficiencias nutricionales, que sería uno de los ejemplos
más adecuados para esta situación. Bueno, por ejemplo, la deficiencia de vitamina C y de vitamina D va a tener efectos fundamentales en el sistema inmunológico. De tal forma, es mucho más frecuente que estas personas se enfermen más fácilmente por las deficiencias de estas vitaminas. ¿Por qué? Porque estas vitaminas regulan ciertas expresiones de genes que tienen que ver con la función inmunológica. Y lo más importante es que a veces consideramos que tomar un suplemento alimenticio o unas vitaminas, un suplemento vitamínico puede reemplazar eso. Y no es así, porque dependiendo de la genética de cada uno, pueden haber ciertas necesidades mayores a la cantidad que trae ese suplemento vitamínico. Ahora, no solo por condiciones genéticas, sino, por ejemplo, las personas que son deportistas tienen un requerimiento más alto de ciertas vitaminas, de tal forma que hay una rama de la medicina que se llama medicina del deporte, y de todas maneras en la parte genética pues se observan varios puntos al respecto. También es importante resaltar, por ejemplo, que la deficiencia de vitamina B12, que es bastante común, esta es muy común porque el estrés por sí mismo puede llevar a una deficiencia en la absorción de esta vitamina. ¿Y qué datos podemos encontrar? Bueno, de los datos así principales son problemas de memoria, las uñas. Luego, cuando esto ya es crónico, no salen lisas. Las uñas deben de ser lisas y de repente empiezan a salir con deformidades o como con rayitas, como una lámina acanalada, es decir, una uña como rugosa. Eso es muy importante porque son datos que nosotros podemos estar al pendiente y empezar a sospechar esto. Cuando esto todavía es más crónico, lo que ocurre es que facilita la infección de esas uñas por hongos. Entonces, hay personas que tienen hongos en las uñas, se los tratan con el medicamento, se quitan, pero esto es una situación recurrente. Apenas le diste el tratamiento, se curó y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, es importante porque ahí ya nos habla de las defensas del individuo y tiene mucho que ver con la deficiencia de vitamina B12 en esos casos. Hay que buscar otros datos complementarios para saber que realmente está deficiente esta vitamina, pero sí es importante mencionar este detalle. También es muy importante mencionar que además de los problemas de memoria, con esta deficiencia hay problemas de planeación. Es decir, la persona planeaba muy bien su día o su semana o su mes y le rendía el tiempo y de repente siente que no le rinde el tiempo, que se mueve más lento, etcétera. Como les comento, ya habíamos mencionado en otros programas estos mismos datos. Es muy importante también mencionar que además de estos datos, hay personas que se consideran bastante sanas, sin embargo, empiezan a tener muchos mezquinos que antes pues no tenían, o muchas verrugas, y estos realmente son datos de que tu sistema inmunológico no está muy bien. Doctora, pues realmente son temas muy importantes y estamos por concluir el programa, doctora, pero seguramente si hay alguna pregunta por parte de los radioescuchas, ¿en dónde la pueden localizar, doctora, por favor? En mi correo, poetas.odry@hotmail.com, o en el Facebook, que tenemos la página que se llama Odry Neurogenética, y en nuestra página web, que es www.odry-neurogenética.com, o bien directamente con ustedes y me hacen llegar el mensaje.
Me parece muy bien, doctora, y nuestro correo es radioclaretaamerica@gmail.com. Pues no resta más que agradecerle su amable participación. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y a usted, estimado radioescucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Por el momento le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Claret América.